a ver varios temas, ¿sí? Va a ser un poquito de cada tema, como para tener una base. Vamos a empezar con circulación general, las escalas de los distintos fenómenos, qué es la presión atmosférica, cómo eso se relaciona con el viento, las nubes y la niebla, las definiciones, precipitación, también definiciones. Vamos a ver un poquito más aire de frente frío, frente cálido, que es algo bastante frecuente en nuestra provincia. Fenómenos, algunos fenómenos, sensores remotos, que son principalmente son los radares y satélites, sistema de alerta temprana, los distintos sistemas de alerta temprana disponibles, modelos y el pronóstico y la incertidumbre. Bien, la atmósfera es una capa gaseosa que cubre toda la Tierra y que tiene varios cientos de kilómetros de altura, pero que a nosotros todos los fenómenos que se originan, que nos afectan, la lluvia, las tormentas, los vientos, todo se da en la primera capa, que se llama troposfera, y que más o menos está entre unos 8 y 14 kilómetros de altura, ¿sí? Ese es el espesor que tiene, de la superficie hacia arriba de todo. Varía dependiendo si estamos en los polos o estamos en el Ecuador, pero más o menos tiene ese espesor, ¿sí? Dentro de todo eso van formándose todos los fenómenos, incluso la nubosidad. Bueno, todos los fenómenos que nosotros registramos se van formando y tienen como su origen en un calentamiento distinto en distintas partes de la Tierra. Sabemos, el Sol calienta sobre todo la zona del Ecuador, ¿sí? Y en los polos tienen muchísimo menos calor. Entonces, esa diferencia de temperatura la naturaleza busca equilibrarla, ¿sí? Es como si nosotros agarramos un pedazo de un tenedor todo de metal, calentamos la punta, en algún momento nos va a llegar el calor a la otra punta. La naturaleza busca el equilibrio. Bueno, en este caso lo mismo. La naturaleza busca el equilibrio y para equilibrar genera distintas circulaciones, tanto oceánicas como dentro de la troposfera, para equilibrar esa diferencia de temperatura. Y ahí es donde se origina la circulación y ahí es donde se originan los vientos asociados a sistemas de alta y baja presión. Antes de empezar con este tema, es importante que sepamos que hay distintas escalas de distintos fenómenos, tanto temporales como espaciales. Cuando nos referimos a escalas temporales es a la diferencia de tamaño, ¿sí? Algunos fenómenos tienen algunas decenas o cientos de kilómetros y otros fenómenos tienen miles de kilómetros, ¿sí? Y también algunos fenómenos duran más, o sea, en la escala temporal algunos fenómenos duran más o algunos fenómenos duran poquito. Por ejemplo, un tornado tiene como máximo 1 kilómetro de radio, ¿sí? Y dura en general minutos, puede ya durar 1 hora, pero no mucho más que eso, ¿sí? En cambio, si hablamos de un ciclón tropical o lo que se le llama huracán, que no se genera en nuestra provincia, sí, que en general se genera en la zona del Ecuador, tiene ya cientos de kilómetros y puede durar varios días, ¿sí? Entonces, esto alguna que otra vez vemos, por ejemplo, que dicen por acá, con el viento tan fuerte, supone que por acá pasó un huracán o algo así. Bueno, sepamos que hay fenómenos que duran poquito, que son a escala muy pequeña, que pueden afectar a un municipio, el municipio al lado no, como puede ser un tornado, puede afectar un par de cuadras y otro par de cuadras no, y puede durar poquito, y hay fenómenos mucho más grandes que duran mucho tiempo y pueden afectar a regiones mucho más extensas, ¿sí? Bien. La presión atmosférica. Toda esta circulación que se genera por la diferencia de calentamiento entre Ecuador y polos, ¿sí? Genera diferencia de presión, porque justamente eso es lo que hace que el aire se empiece a mover de un lado a otro. Piensen en el aire como un fluido, como por ejemplo el agua, ¿sí? La única diferencia entre el agua y el aire son sus componentes y su viscosidad, pero después se comporta igual. Si nosotros tenemos una pileta llena de agua y le hacemos un corte o le abrimos el tapón, el agua empieza a salir. ¿Por qué? Porque dentro de la pileta hay mucha más presión que afuera. Bueno, esto es lo mismo. Cuando tenemos altas y bajas presiones, que son columnas de aire con mayor o menor presión en su superficie,
Lo que se genera es una diferencia de presión y por lo tanto el aire va de las presiones más altas a las presiones más bajas, ¿sí? En general, cuando tenemos altas presiones, en general se asocia con buen tiempo, porque hay movimientos descendentes. En general, y digo en general porque no todas las veces es así, pero es lo más frecuente, cuando tenemos bajas presiones, en la zona donde hay bajas presiones, es más propicio el tiempo inestable, ¿sí? Donde podemos tener lluvia, podemos tener tormenta, podemos, o incluso sin tener lluvia y tormenta, podemos tener nubosidad, porque se generan movimientos de ascenso, ¿sí? La alta estamos acá a la izquierda, la baja acá a la derecha. Y en un sistema donde que no tendría movimiento, simplemente el aire se movería desde la alta hacia la baja derechito, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una Tierra que va rotando? Bueno, ahí ya cambia. Los sistemas no se mueven derecho de la alta a la baja, sino que tienen un cierto movimiento circular. Ahora, antes de pasar a eso, yo le hablaba de altas y bajas. Pensemos que una alta presión o una baja presión tiene unas dimensiones bastante importantes, ¿sí? Puede abarcar, por ejemplo, una alta presión. Fíjense, en este esquema, el esquema de la izquierda, la H significa high, de alta presión, la L low, de baja presión. Fíjense que acá hay una alta presión encerrada en este círculo que ocupa el centro y todo el norte del país, ¿sí? Y una baja presión que tiene un tamaño bastante más grande que la provincia de Buenos Aires. O sea, son sistemas que abarcan una gran porción, se tiene una escala espacial bastante importante. Esto es una imagen, lo que sería el campo de presión en superficie, ¿sí? Vista desde un modelo meteorológico, modelo computacional meteorológico, y acá a su derecha tienen una alta y baja presión, también todos los campos de presiones, cómo se organizan con datos de superficie, aunque no se ven esos puntitos que tienen como numeritos adentro, dentro del país son todas estaciones de superficie que miden distintas variables, operadas por observadores meteorológicos, en una estación que tiene termómetros, distintos instrumentos y miden las distintas variables meteorológicas. Y con eso se forman los campos de presiones, ya en este caso no modelados por un modelo, sino ya directamente con datos reales. Y ahí es donde se trazan los frentes, y de ahí es donde se analiza la situación presente para ver cómo va a ir evolucionando a futuro, próximas horas y próximos días. Bueno, les decía que, en teoría, el aire tendría que moverse de una alta presión a una baja presión, ¿sí? Como si el agua sale de la pileta desde donde tiene más presión hacia afuera, que tiene menos presión. Bueno, pero como la Tierra va rotando, o sea, todos esos sistemas de alta y baja presión están sobre la Tierra y a su vez la Tierra va rotando, esa circulación no se hace directamente de alta a baja, sino que va haciendo un círculo. A medida que se aleja de la alta presión, va haciendo un círculo. En el hemisferio sur, ¿sí? O sea, en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina en general, eh, el viento, la circulación de viento alrededor de una alta presión va en contra del sentido de las agujas de reloj, ¿sí? Acá tienen H de high, de alto, ¿sí? Esta sería una alta presión y el viento alrededor de esa alta presión gira así. Si, por ejemplo, volvemos a la figura anterior donde hay una alta presión acá en el centro norte del país, acá el viento, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos tendríamos vientos del sector sur o el sudoeste, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires tendríamos el viento del sector este, ¿sí? Porque el viento va siendo así. Ahora, en las bajas presiones, la imagen a la derecha, L de low debajo, es al revés. El viento gira en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? En la imagen del centro tenemos una baja presión de marzo de 2022, una baja presión bastante intensa, ¿sí? Que afectó a la provincia de Buenos Aires y que, por ejemplo, generó vientos bastante intensos y sostenidos a lo largo de todo el día, con ráfagas que creo que llegaban a 100 kilómetros por hora en la zona de Bahía Blanca y precipitaciones también bastante sostenidas a lo largo del tiempo, ¿sí? Generó varios impactos en lo que fue la provincia de Buenos Aires. Y acá el viento circulaba como las agujas de reloj. O sea, en Bahía Blanca teníamos viento del este-sudeste, mientras que, por ejemplo, al norte de la provincia teníamos vientos del oeste, ¿sí? Bueno, y aunque esto va a parecer trivial y muchos ya lo saben,
algunos otros por ahí pueden llegar a tener dudas de cómo es el concepto. Cuando decimos viento del sur, nos referimos, por ejemplo, a viento que viene del sur, ¿sí? Viento sur, si miramos para el sur, el viento nos da en la cara, ¿sí? Cuando decimos viento del norte, bueno, el viento viene del norte. Siempre se dice de dónde proviene el viento hacia nosotros, ¿sí? Y cuando hablamos de ráfaga, ¿qué es una ráfaga? Es un viento que aumenta repentinamente por un cierto tiempo, ¿sí? Tenemos un viento moderado y de repente nos viene un viento un poco más fuerte, después calma. Bueno, eso es una ráfaga, ¿sí? Entonces, muchas veces podemos tener vientos sostenidos de 30 kilómetros por hora, que uno dice, bueno, sí, es un viento que se siente, pero nada más. Y podemos tener junto con eso ráfagas de 60 kilómetros por hora. Bueno, tenemos un viento que se siente, pero normal, y de repente nos viene una ráfaga fuerte. Bueno, esas ráfagas un poco más fuertes son las que, por ejemplo, nos levantan un techo. Si ya el viento sostenido venía haciéndole un leve trabajo a la chapa que estaba medio floja, viene esa ráfaga y la termina levantando, ¿sí? Siempre recuerden, el viento decimos que de dónde proviene, ¿sí? Viento sur viene del sur hacia el norte. Y muchas veces el viento se mide en nudos, ¿sí? Es por una convención internacional. Entonces, cuando decimos, hablamos de un nudo, hablamos de 1,85 kilómetros por hora. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, en algún lugar información de, bueno, el viento va a ser de 10 nudos, bueno, simplemente va a ser 18,5 kilómetros por hora, ¿sí? Hay que hacer esa conversión, nada más. Y una de las formas de representar el viento es con este sistema de banderitas. Cuando tenemos viento calmo, o sea, no tenemos viento, ¿sí? Se representa con un punto y un círculo. Cuando empezamos a tener viento, bueno, 5 nudos es un palito, que es de donde viene el viento, en este caso viene desde el noroeste, así, se mueve así, y va hacia el sudeste. Tiene un palito cortito, son 5 nudos, un palito largo son 10 nudos, y ahí empezamos a sumar. 10 nudos, 10 más 5, 15 nudos, y esta banderita acá son 50 nudos. Simplemente esto para que lo tengan presente por si alguna vez ven algo representado así. No es lo que solemos usar nosotros. Bueno, cambiando de tema, nubes. Las nubes simplemente son la muestra de cómo el agua cambia de estado, ¿sí? Pasa de estado gaseoso a estado líquido, ¿sí? Una nube no es más que gotitas pequeñas, gotitas de agua en suspensión en el aire, ¿sí? Cuando tenemos aire con vapor de agua, o sea, agua en estado gaseoso, no lo vemos, ¿sí? En este momento nosotros estamos respirando aire con vapor de agua, no lo estamos viendo, lo estamos respirando. Ahora, si ese aire se enfría un poco, y se puede enfriar ascendiéndolo, cuando se asciende, como arriba tenemos menor presión, al ascender el aire se expande, se enfría, y a medida que se va enfriando, parte de esa agua en estado gaseoso va pasando a estado líquido. Y es donde se forma la nube, ¿sí? O sea que simplemente la nube es lo que nosotros podemos ver, como el agua se va transformando de estado gaseoso a estado líquido, como pequeñas gotitas. Y hay distintas formas de que se origine una nube, ¿sí? Una, por ejemplo, de la típica, las térmicas que se le llaman, es cuando los días despejados, el sol empieza a calentar la tierra, se forman en distintos sectores mayor calentamiento, ese aire se calienta abajo y empieza a subir porque se hace más liviano. Al subir se empieza a enfriar y se forma la nube. También, si tenemos una montaña y viene aire moviéndose, llega a la montaña lo obliga a subir, ¿sí? Porque es un obstáculo que tiene que superar. Cuando sube, también se expande, se enfría, se forma también, ¿sí? En bajas presiones, como dijimos, ¿sí? Se favorecen los ascensos en las bajas presiones. Bueno, eso también es una forma de que se origine nube. Por eso decimos que cuando tenemos baja presión es normal o es frecuente que tengamos nubosidad y que podamos llegar a tener mal tiempo. Y cuando obviamente tenemos pasajes de frente frío a frente cálido, que ya lo vamos a ver en breve. Hay distintos tipos de nubes, ¿sí? Hay nubes que tienen asociados fenómenos y hay otras nubes que no. Podemos ver un día completamente nublado y que no pase nada, ni una sola gota, ni tormenta, ni nada. Bueno, ese tipo de nubes están clasificadas, ¿sí? Tienen nombres, están en distinta altura, ¿sí? Están reconocidas y, por ejemplo, un observador meteorológico las clasifica y las registra. Eh, Podemos tener, por un lado,
nubes bajas, medias y altas, dependiendo de qué altura estén, ¿sí? Y por otro lado, podemos tener nubes tipo cúmulo o estratus, que son, bueno, más gorditas o más chatitas. No nos vamos a meter mucho más con este tema, simplemente sepan que hay una nube muy conocida que se llama cumulonimbus, sí, que es la nube eh, la nube de tormentas, ¿sí? Que tiene asociada tormenta. Cuando hablamos de tormentas, siempre recuerden que si está la palabra tormentas, hay rayos, ¿sí? Por definición, hablamos de tormenta cuando tenemos actividad eléctrica. Esta nube cumulonimbus es la única tormenta que genera, es la única nube, perdón, que genera tormenta, ¿sí? Está asociada con tormenta. Bueno, como les decía, cumulonimbus es una nube que se origina en niveles bajos y que empieza a ascender, sigue formándose y llega hasta el tope de la troposfera, o sea, llega hasta unos 10, 14 kilómetros de altura. Y dentro de eso se puede generar granizo, se puede generar lluvia fuerte, chaparrones fuertes de lluvia, actividad eléctrica, ¿sí? Y bueno, incluso nevadas, pueden tener asociadas también ráfagas, ¿sí? Nicolás de Pablo consulta la diferencia de altura a nivel del mar, en qué índice, en presión, en viento. No, Nicolás. Si querés abrir el micrófono, Nico, y preguntar que no te entendí de todo. No, lo que quería consultarte era si, o sea, a ver, ¿en qué incide? Nosotros, por ejemplo, acá en Trenquelauque somos Sí. la palangana de la región, digamos, o sea, Sí. la zona más baja a nivel del mar. ¿En qué es lo que más incide? ¿En vientos, en presión atmosférica? ¿En qué incide eso de tener diferencia de altitud, digamos? No, a priori en nada. A priori en nada. ¿Sí? O sea, el desagüe de agua, nada más. Claro, bueno, eso sí, 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 si nos Sí, metemos en la sí, parte sí, técnica, no. sí, pero si no, a priori nada, no es que por estar en la parte más baja vas a tener mayor frecuencia de tormenta. Distinto es cuando están siempre No, entre medio por ahí de... Sí, lo planteé porque eh, como es, el folclore diario es que si estás en una zona más baja, los vientos, por diferencia de presión, digamos, y van de un lado a otro y nos afectaría más. Acá se dice más de una vez, no, acá pasan por arriba porque estamos muy bajos. Por eso, no, por- bueno, si tenés obstáculos geográficos, si estás en un valle, vas a tener vientos podés tener distinto comportamiento del viento. Pero yo esperaría eso en una zona más baja que tenga una pendiente relativamente débil, digamos. No, eso no. Hay perfecto, mucho, gracias. de nada. Hay mucho folclore también, por ejemplo, he escuchado en mi pueblo que hay un río, que los tornados no llegan al pueblo por el río. Bueno, no, eso es falso, ¿sí? Pues hay distintos Hasta que mitos. llegan. Eh, bueno, sigamos. Nieblas y neblinas. Un fenómeno similar, pero con una diferencia bastante importante. Cuando hablamos de neblina, ¿sí? Estamos hablando de una reducción de visibilidad no menor a 1000 metros. ¿Sí? O sea, tanto las nieblas como las neblinas son nubes que se forman sobre la superficie o a la altura más o menos de los primeros metros de la superficie. ¿Sí? Eh, Ambas son el mismo fenómeno, es como nubosidad, son gotitas de agua en suspensión bien cerca del piso. Ahora, la diferencia es que con las neblinas uno ve un poco más y con la niebla uno ve menos, ¿sí? Tiene menor visibilidad. Se define como niebla cuando tenemos una visibilidad entre 0 metros y 1000 metros. Eso es niebla, ¿sí? O sea, cuando prácticamente no se ve nada, eso es niebla, ¿sí? Ahora, neblina es cuando tenemos una visibilidad de entre 1000 metros y 5 kilómetros, ¿sí? O sea, se ve poco, pero bueno, si uno va circulando por una ruta, por ejemplo, con una neblina, uno podría ir relativamente tranquilo. Ahora, si tenemos una niebla, puede tener dificultades bastante importantes para circular, ¿sí? Esto es importante porque por ahí en los pronósticos nosotros ponemos, un poco pueden tener neblinas o pueden tener nieblas, ¿sí? La diferencia es importante, ¿sí? Tienen distintos mecanismos de formación que no nos vamos a meter mucho ahora para que no se nos vaya de más el tiempo. Tanto la precipitación, dentro de la precipitación líquida podemos tener lluvia, ¿sí? Que tiene
cierto tamaño de gotas, un poquito más grueso, y que pueden ser continuas, intermitentes, aisladas o generalizadas. O sea, continuas cuando ya tenemos varias horas de lluvia, ¿sí? Intermitente, llueve un poquito, corta, llueve, sigue nublado, corta. Cuando son aisladas, en general nos referimos al espacio. O sea, aislada cuando, por ejemplo, todo el norte de la provincia de Buenos Aires está nublado y se van dando algunas lluvias en algunos municipios, en otros no, ¿sí? Eso es bastante común. Entonces, de repente uno dice, che, acá teníamos un pronóstico de lluvias aisladas y no llovió. Bueno, sí, posiblemente a usted no le llovió y al municipio de al lado o al otro le llovió un poco. En general, cuando nos referimos a lluvia aislada, no estamos hablando de lluvias copiosas, de lluvias que van a generar acumulados importantes, ¿sí? Llovizna, la única diferencia con la lluvia es que las gotas son más chiquitas, ¿sí? En general, la llovizna puede reducir un poco más la visibilidad que la lluvia, salvo que sean lluvias torrenciales. Y después tenemos lo que es el chaparrón, que son lluvias repentinas, ¿sí? Que duran un corto periodo de tiempo, que de repente está todo bien, llueve, en general son al menos moderadas y después cortan, ¿sí? Y algo importante es la medición de la precipitación. La precipitación tiene como unidad los milímetros de agua caída. Un milímetro de agua es un litro, se traduce, ¿sí?, a un litro por metro cuadrado de superficie, ¿sí? Si hacemos un metro por un metro, agarramos una botella de un litro, le echamos, eso es lo que sería un milímetro de agua acumulado. Que en una manzana, por ejemplo, 30 milímetros de agua en una manzana barrio equivaldría más o menos a 4 piletas, ¿sí?, normales de hogar. Ahora, se miden con distintos instrumentos. Está el pluviómetro, el pluviógrafo, que a diferencia del pluviómetro va registrando con una lapicerita, va registrando en un papel cuánto se va acumulando. Están las estaciones automáticas y los telepluviómetros, que son básicamente como una estación automática, pero que simplemente mide precipitación. Los últimos dos son instrumentos bastante utilizados, que se pueden instalar en cualquier lado y hacen todo automático, ¿sí? Uno después por internet lo consulta, eso, sube todos los datos a una página y uno entra a esa página y consulta cómo viene la lluvia. Luego, la ventaja de esto es que no necesitamos estar in situ, simplemente lo ponemos en cualquier lado que tenga un cierto nivel de seguridad como para que no lo roben, y después se hace algún mantenimiento cada tanto y ya tenemos datos, ¿sí? Eh, es importante, si podemos tener registro de la lluvia en nuestro municipio, es importante porque no es lo mismo que un acumulado de 30 milímetros en un municipio que un acumulado de 30 milímetros en otro municipio, ¿sí? Los efectos hemos visto que son muy dispares. Hay municipios que, por sus características de urbanización, sus características geográficas, canales que tienen o no, distintas obras que han hecho o lo que sea, tienen problemas importantes, por ejemplo, con 40 milímetros en 3 horas, y otros municipios con 40 milímetros en 3 horas te dijeron, no, algunas calles con barro, pero nada importante, ¿sí? Entonces, si tenemos registros en nuestro municipio, vamos registrando cuánto va cayendo, podemos ir haciendo un análisis de cuáles son los efectos y posteriormente, ante situaciones que se pronostiquen, digan, che, ojo que pueden caer 40 milímetros en la mañana, bueno, ustedes ya van a saber si van a poder llegar a tener problemas o no, ¿sí? Eso es importante, ir verificando, ir tomando nota de cómo va afectando las distintas cantidades de, por ejemplo, lluvia. Lo mismo se puede hacer con el viento, ¿sí? Una estación automática, por ejemplo, también puede medir viento, a diferencia del pluviómetro, pluviógrafo y telepluviómetro, que solamente están hechos para medir lluvia. Bueno, y ahora, cambiando un poco de tema, aunque está relacionado, lo que es masas de aire y frentes. Espero no estarlo mareando mucho, vamos a ir tocando así temas, un poquito de cada tema, ¿sí? Y a lo último, abrimos micrófonos y todas las consultas que quieran ir haciendo nos van haciendo. Una masa de aire básicamente es una extensión de aire bastante grande, ¿sí? Que puede, por ejemplo, abarcar todo el centro y sur del país, incluso parte del océano, con ciertas características. Por ejemplo, podemos tener masas de aire frías, que en general van a ser de poca humedad y de baja temperatura, ¿sí? Va a ser una gran extensión de aire que tiene unas características muy similares. Va a tener baja temperatura y en general baja humedad relativa, en general. Y
vienen siempre del sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se originan en los polos o cerca de los polos y se van, o en este caso en el polo sur, o cerca del polo sur, o en regiones bien del sur de la Patagonia, y lentamente se van moviendo, ¿sí? Por cómo se distribuyen las distintas altas y bajas presiones, pueden hacer que esa masa de aire se vaya moviendo y vaya acercándose, vaya ingresando, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, de repente, nosotros tenemos una masa de aire más cálida, ¿sí? Que era más cálida, más húmeda, de tiempo pesado, varios días así, de repente viene un frente frío y luego del frente frío tenemos baja temperatura, baja la humedad. Bueno, eso es un cambio de masa de aire, ¿sí? Ahora, esas masas de aire están divididas por frentes, ¿sí? Cuando tenemos una masa de aire fría y una masa de aire cálida, en el medio tenemos un frente. Y puede ser un frente frío o un frente cálido dependiendo cómo se mueva. Si la masa de aire cálida avanza sobre la masa de aire fría, o sea, de repente teníamos un día con día baja temperatura, está bastante seco, y de repente empezamos al otro día un día medio pesado, empieza a aumentar la humedad, empieza a aumentar la temperatura, en general aumenta la nubosidad. Bueno, eso puede ser que tengamos un frente cálido avanzando sobre la provincia de Buenos Aires. Y ese frente va a pasar siempre desde el norte, porque en el norte donde tenemos aire cálidas y húmedas, ¿sí? Entonces ese va a ser un frente cálido. Ahora, si al contrario tenemos un día con temperaturas altas, humedad, y depende, al otro día cambia y tenemos temperaturas frías y más secas, eso fue un frente frío que avanzó sobre el frente cálido, ¿sí? Va dependiendo de cómo se van desplazando las masas de aire. En general, un frente cálido está asociado a lloviznas, algunas tormentas, a nieblas, ¿sí? Cuando avanza un frente cálido aumenta la humedad y se pueden formar nieblas. Y un frente frío, en general, puede estar asociado más a lluvias y tormentas, por ahí tormentas más frecuentes. Y bueno, después, luego, pueden venir con vientos relativamente intensos del sur o sudoeste y baja de temperatura y humedad. Si esto es en general, después tenemos cada frente frío, cada frente cálido puede tener distintas cualidades específicas. Me decía, tenemos aire húmedo y cálido en lo que es Brasil, ¿sí? Todo lo que es la Amazonas. Esa zona está cargada de humedad y tiene mayor temperatura, está más cerca del Ecuador. Entonces ahí vamos a tener el origen de las masas cálidas, ¿sí? Y tenemos las masas de aire frío, el aire más frío en el sur, Patagonia, polos, ¿sí? Entonces, los frentes fríos siempre van a venir del sur o del sudoeste y los frentes cálidos siempre van a venir del norte o del noreste, ¿sí? Esta línea roja representa un frente cálido, ¿sí? Esta línea azul representa la forma comúnmente de representar los frentes fríos, como viene avanzando. Bueno, vamos a ver tres fenómenos así rapidito y ya vamos a la parte de sensor remoto. Rayos. Un rayo se origina dentro de una nube cumulonimbus, ¿sí? Por los distintos movimientos que tiene dentro. Una nube tiene movimientos de aire ascendente, ¿sí? Donde transporta aire húmedo que se va expandiendo y enfriando y va aumentando la nubosidad, ¿sí? Y por otro lado tiene aire que desciende, porque bueno, si tenemos aire que asciende, en algún lado tiene que haber aire descendente para compensar. Bien, cuando están estas corrientes ascendentes, transportan aire que se transforma de gaseoso a líquido, pequeñas gotitas que a medida que van subiendo también se van enfriando, porque cuanto mayor altura, menor temperatura tenemos, esas gotitas se congelan, van rozando entre sí y van formando distintas cargas eléctricas, ¿sí? Se va cargando. ¿Vieron cuando a veces se bajan del auto o se sacan un pullover y empieza a hacer chispas? Bueno, eso es por una diferencia de cargas. Los rayos son lo mismo, son chispas que bueno, con mucha mayor diferencia de cargas, son mucho más intensas, que se forman por distintos rozamientos, ¿sí? Entonces, una nube puede tener mayor carga en la parte de arriba, por ejemplo, y menor carga en la parte de abajo, y se forma un rayo en esa misma nube. O se pueden formar rayos entre nubes. O se pueden formar rayos entre la nube y la superficie, que son los que nos afectan, los que en realidad son lo más importante para nosotros, ¿sí? Si un rayo llega al suelo, pues nos puede afectar a nosotros. Ahora, lo más frecuente es que haya rayos entre nubes
O sea, toda una tormenta va a tener más rayos entre nubes que rayos de superficie. Ahora, siempre que tengamos tormentas, tenemos el riesgo del rayo, ¿sí? El rayo puede descargarnos de distintas formas. Puede ser una descarga directa o puede ser una descarga por tensión, por toque, que se dice que si cae justo en el árbol y uno está apoyado en el árbol, o en una columna, lo que sea. Puede ser subsiguiente descarga, o sea, una vez que pasa un rayo, que cae un rayo, si se forma un canal, queda abierto donde es más propenso a que pase más rayos, ¿sí? Queda como abierto un canal donde es más probable que caiga un rayo por esa zona que caiga un rayo un poquito más alejado. Entonces, bueno, nada, es una zona con mayor riesgo, digamos. Eh, También tenemos tensión de paso, o sea, puede caer un rayo sobre un árbol, una columna, lo que sea, y alrededor nuestro se genera una tensión que nos puede llegar a afectar. Por ejemplo, me acuerdo en Rauch, ya hace un par de años, mató a como 4 o 5 ganados justamente por estar cerca donde cayó el rayo, no justo arriba, ¿sí? Y bueno, o sea, un animal cuadrúpedo tiene mayor riesgo que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos solamente 2 puntos de apoyo. La tensión nos va a pasar de un pie a otro. Por ejemplo, cuando tienen 4 patas, la tensión va a circular más por el cuerpo. Un detalle nomás. Eh, bueno, y una cosa importante a tener en cuenta es que no hay que estar, bueno, una nube de por sí puede tener varios kilómetros, ¿sí? De tamaño, ¿sí? Y no hace falta que estemos bajo la nube para tener riesgo de una descarga eléctrica, sino que puede caer lejos, ¿sí? Puede caer hasta unos 10 kilómetros eh, de distancia de la nube, ¿sí? El rayo. Tengan en cuenta eso. Podemos tener justo arriba de nosotros un hueco de cielo despejado, la nube un poco más allá, e igualmente que nos llegue un rayo. Si no mal recuerdo, corregime Pablito, pero las muertes por rayos son el fenómeno más frecuente dentro de tormentas. Si uno pensaría que por ahí pueden ser los vientos, el fenómeno más frecuente de muertes es por rayo, ¿verdad? Sí, no puntualmente el más frecuente ahora, pero sí, no te podría decir, creo que está número 2 ahora, en cantidad de muertes al año, sí. Después de las inundaciones y todo lo demás. Bueno, y el granizo, para terminar con estos fenómenos, el granizo justamente es eso, son gotitas de agua que entran dentro de la corriente ascendente de la nube, en general cumulonimbus, y el granizo importante se genera dentro de los cumulonimbus, y a medida que se van congelando, se van moviendo por dentro de la nube, por el aire que asciende, bajan, sube, cuando la agarra corriente ascendente suben, cuando la agarran corriente descendente bajan, y van circulando y a medida que van circulando se van pegando entre sí, se van agrandando y llega un momento que son tan pesados que caen, ¿sí? Eh, Hay distintas características o distintas condiciones que van a favorecer la caída de granizo o no, ¿sí? Uno a priori puede estimar si es más favorable que caiga granizo con unas tormentas que se esperan o no, ¿sí? Cuando en las tormentas fuertes o severas, en general, el riesgo de granizo está siempre, ¿sí? Ahora, cuando tenemos un frente frío que va a venir, no sé, mañana, hay distintos parámetros que nos pueden dar indicios si va a ser mucho más probable que se genere granizo dentro de esas tormentas o va a ser menos probable. Eso no significa que no vaya a haber ninguna tormenta con granizo, sino que si nosotros decimos, bueno, es poco probable que tengamos granizo, ¿sí? O no va a ser el fenómeno más frecuente, ¿sí? Es porque posiblemente se pueda dar en algún lugar puntual algún granizo, pero no va a ser algo generalizado. Bueno, esa es una foto de un granizo en Córdoba, ¿sí? El granizo, bueno, el granizo más grande, ¿no, Pablo? Es récord en Argentina ese y creo que está estrictamente rankeado 2 o 3 en el mundo, está con 22 centímetros de diámetro. O sea, cuando uno mide granizo tiene que medir no se mide como una pelota de fútbol de punta a punta así, sino se mide desde lo más largo. Y acá si miramos de punta a punta, lo he medido 22 centímetros, una cosa así, es bastante grande. Eso en la cabeza puede generarte claramente serios problemas.
Bueno, y por último, tornados, muy brevemente. Tornados es básicamente es una columna de aire rotando muy intensa, ¿sí? Que tiene una escala espacial y temporal muy cortita, ¿sí? Muy pequeña. O sea, mide algunas decenas de metros, puede llegar a 1 kilómetro, no mucho más, y en general va a medir, va a estar por un tiempo corto, ¿sí? Unos minutos, 10 minutos, 20 minutos, no mucho más que eso. Entonces afecta muy puntualmente a una zona. Es prácticamente muy difícil o realmente muy difícil pronosticar tornados. No se pronostica, en Argentina no pronosticamos tornados, y podemos llegar a estimar condiciones propicias para que se den tormentas severas y que alguna de esas tormentas severas pueda llegar a tener un tornado, pero ni se dice porque sería invocar al pánico sin sentido, ¿sí? Cuando ustedes vean a alguien que les pronostica tornados, ¿sí? Una página de Facebook, lo que sea, un mensaje, ojo que mañana puede caer, puede pasar un tornado por Olavarría, eso es mentira, ¿sí? Es falso, directamente. Descártenlo, ¿sí? Eso es mentira. Nadie nos puede venir a pronosticar un tornado que va a pasar mañana. Si alguien lo dice y realmente pasa, fue una vez en 15 millones de suertes que tuvo de que le acertó, pero no se hace, ¿sí? Eso es falso. Cuando vean una noticia así, es falso directamente. Eh, y igualmente, dicho eso, nosotros estamos en la segunda región más frecuente de tornados, y la primera es Norteamérica y la segunda es Sudamérica, sobre todo lo que sería el este y noreste de Argentina y el sur de Brasil y la zona de Uruguay, ¿sí? Toda esa zona, como ven acá en este mapita de arriba, es una zona bastante frecuente de formación de tornados. Somos el segundo lugar en el mundo con mayor frecuencia de tornados. Y los tornados tienen distintas escalas, distintas intensidades, ¿sí? Van a tener los EF0, que son como los más suaves, con un viento entre 105 y 137 kilómetros por hora, y a medida que nos vamos subiendo, va aumentando el viento, ¿sí? El EF5, por ejemplo, tiene vientos mayores a 300 kilómetros por hora. Eh, y bueno, no mucho más. Pasamos a sensores remotos. Pablito, cualquier duda que tengan nos pueden mandar por acá por el chat. O al final de la clase abrimos los micrófonos y nos preguntan lo que quieren. Ya está muteado, Pablo. Gracias, ahora sí. Bueno, vamos de nuevo. Vamos a tratar de hacer esto un poco así menos pesado, así no se me aburren. Ignacio estuvo ya durante esta clase contándoles un poco sobre fenómenos, sobre un poco de lo que es la base de lo que miramos nosotros para hacer un pronóstico, para darles a ustedes la información. Y entre esas cosas les mostró, por ejemplo, instrumentos de medición de precipitación, los pluviómetros, los pluviógrafos, que son básicamente tachos que recolectan agua con un poco de tecnología como para medir y como para que no sea, para que sea estandarizada la cuestión, pero en lógica es algo bastante rudimentario, es un tacho que está medido y con eso uno puede, si lo coloca más o menos bien, tener una medición más o menos confiable de cuánta agua le estuvo cayendo. Pero así como están ese tipo de instrumentos más tradicionales, más antiguos, que son de superficie, se los llama, ¿sí? Porque uno los pone al nivel los emplaza en la tierra. eh, Existen otros instrumentos de medición un poco más tecnológicos que a nosotros nos permiten hacer cosas como lo que contó recién Ignacio, detectar presencia de rayos, presencia de granizo, presencia de posibilidad de que haya un tornado dentro de una tormenta. ¿Sí? Uno puede no verlos, pero puede, en función de muchas variables, estimar esas cosas, ¿sí? Las tormentas tienen ciertos patrones, ciertas características que estos instrumentos nos permiten a nosotros identificarlo y con eso hacer una estimación de decir, bueno, las características de esta tormenta que vemos acá tiene todas las condiciones de que puede estar generando o un granizo, seguramente tenga rayo o seguramente, peor de los casos, que es lo más difícil, es el tornado.
No estamos tan calibrados todavía como para el tema del tornado, necesitamos tecnología un poco más avanzada en términos de detección para poder ver ese patrón que nos da una rotación fuerte, que decir, che, acá y esto está girando rápido, esto puede ser un tornado. Pero en algunos casos, post-mortem, que ha pasado cuando nos han reportado tornados, se encuentra una señal que nos puede dar un indicio. Nos falta avanzar todavía, estos son radares no argentinos nuevos, por ejemplo, que le falta desarrollo, pero vamos para allá. Estamos creciendo de a poco en esto que tiene buen horizonte. Así que primero vamos a arrancar con, a ver si puedo pasar acá, con los radares. Un radar meteorológico es un instrumento básicamente que nos permite a nosotros, entre otras cosas, detectar el tamaño de las gotas de agua dentro de una nube, ¿sí? Si ven acá en las imágenes que les estoy pasando, a la izquierda tenemos como se observa el radar, es una antena parabólica que emite señales constantemente y va rotando y elevando la posición, ¿sí? Así de esta manera va haciendo como un escaneo 360 grados de todo lo que es su alrededor y nos genera como un domo de información, ¿sí? Una de las condiciones, una de las limitaciones de los radares es que no puedo poner un solo radar en el medio del país y escanear todo el país porque la señal a medida que se escapa del radar se encuentra con cosas en el medio y se va degradando, la resolución deja de ser tan linda como cerca del radar, entonces se establece un límite de 240 kilómetros como máximo, ¿sí? Ya después de eso la información ya no es tan confiable y no tiene sentido verla porque no puedes detectar diferencias, ¿no? Eh, pero bueno, y acá a la derecha vamos a ver una animación de cómo funciona. Emite un pulso de señal, esa señal impacta con la nube y dentro de la nube tenemos una distribución de gotas de agua, ¿sí? En función de ese tamaño de la distribución de gotas o la cantidad de gotas, el pulso que emite el radar es absorbido por las gotas y devuelve una respuesta, es como que rebota contra una pared de agua. La fuerza de ese rebote es lo que le dice al radar, bueno, si rebota muy fuerte, acá hay un montón de gotas o son gotas muy grandes. Y si rebota, o la señal no rebota y pasa de largo, quiere decir que no hay nada, y si devuelve una señal muy chiquita, son gotas pequeñas, ¿sí? Como medio así tradicional. Acá podemos ver cómo se observa. Tienen la pinta de las antenas de radio que uno ve siempre cuando va por la ruta, pero la diferencia es que son más cortas y tienen esta pelota en la punta que es un domo para proteger la antena, ¿sí? Porque si la antena queda expuesta al aire, el viento le mete efecto, si le llueve encima le hace efecto, si llueve una tormenta con granizo le cae encima, te lo puede romper la antena y perdiste la inversión del radar. Así que esta pelota es algo que se puede romper y se puede reemplazar y no perdés no perdés la antena, que es lo importante. Y bueno, así como estos efectos que le digo de la antena, si bien protege, ¿no? El domo este protege la antena, hay efectos como de atenuación, se llaman, lo decimos así, que es cuando le llueve encima al radar, el radar está preparado para detectar gotas, es como básicamente un microondas, pero el microondas de su casa. Uno pone la taza de café, le da enter, y las microondas del microondas le da el agua que tiene el café y evapora una parte de esa agua y con eso calienta el líquido. Básicamente funciona de la misma manera, pero a otra escala. Entonces, la antena de radar emite microondas, igual que el de la casa, y si encuentra agua, rebota y le devuelve la señal. Ahora, cuando le llueve encima a esta pelota que lo protege al radar, como vemos acá, le pasa que hace un efecto que esa agua, esa señal se queda atrapada entre la antena y la pelota. Entonces sale menos señal de la que debería y la señal se atenúa. Entonces, por eso se necesitan muchos radares en la provincia. Si ponemos uno solo, por ejemplo, y la tormenta pasa por encima, como vemos acá en la imagen del medio, ven que a la izquierda vemos una tormenta llegar, colores rojos, violetas, que quiere decir gotas grandes, gotas peligrosas o mucha cantidad de agua. Una vez que el radar que está acá en el centro de la imagen, en esa isla, se encuentra con el agua, la señal baja. Parece que de repente pasamos de los rojos, naranja, violeta a los amarillos, verde, ¿sí? Como que perdimos 20, 30 grados. Y de repente, una vez que la tormenta pasa, volvemos a los colores rojos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la tormenta venía andando, perdió intensidad y volvió a subir? No. Justo cuando la tormenta pasa por encima del radar, nos moja la pelota que protege la antena y de esa manera la señal no puede salir tan fácil, entonces perdemos señal. Por eso ponemos más de un radar. Tenemos el radar en Pergamino, en Anguil, tenemos radar en Bahía Blanca, tenemos ahora hace la semana pasada se activó el radar en Bolívar, por ejemplo, que eso es una novedad, y con eso cubrimos toda la provincia de Buenos Aires con radares. Ya no hay ninguna parte de la provincia sin cobertura de radar, y lo bueno de eso es que, bueno, las tormentas por lo general vienen del sudoeste, ¿sí? Entonces arrancan por Bahía Blanca o arrancan por el noroeste, y con esas en Bolívar podemos verlo. Una vez que el radar entra en la provincia, se moja el radar de Bolívar, pero tenés todavía el de Anguil y el de Bahía Blanca para ver y el de Pergamino. En las que sigue avanzando y se moja el de Pergamino, volvés a tener el de Bolívar. Y así como que vas usando todos los radares para ir viendo toda la provincia y nunca tenés este efecto, como que se suprime por ahí.
Y después tenemos otras interferencias, que esto tampoco me quiero ahondar mucho porque es muy técnico ya, pero ya es, bueno, la antena uno se imagina una señal que va derecho, como un láser, ¿viste? Como una antena de las cámaras de radio de velocidad que tiene uno, perdón, en la ruta, que emite señal todo el tiempo y si el auto pasa muy rápido, te dice, che, este auto está yendo a tanta velocidad. Es básicamente una señal parecida. Lo que tiene es que en esta escala, ¿sí? Uno piensa en una cámara de seguridad, está clavada en un palo y mira a unos metros a la calle, a la ruta. Ahí en esa distancia no pasa mucho efecto de esto porque es muy cerca. Pero estamos hablando de 200 kilómetros de distancia. En el medio te encontrás con cosas que hacen que la onda no vaya derechito, sino que se, se curve o rebote contra el piso o rebote contra el terreno. Por ejemplo, acá tenemos en Bahía Blanca, tenemos Sierra de la Ventana en el norte, y parece acá como que si hubiera una nube quieta todo el tiempo, y en verdad no es una nube, sino que la antena está disparando la señal y le pega a la montaña y le devuelve. ¿Sí? No es una gota de agua, pero es un obstáculo fijo que hace que la señal no pase, entonces hay un rebote de señal y el radar interpreta que eso es una gota. Entonces por eso no es tan sencillo mirar y decir, ah, colores verde, rojo de tormenta, colores verde, azules, no pasa nada. Entonces, como bueno, como para que tengan en cuenta. Lo mismo contra el piso, a veces que la señal, un día como hoy, que tenemos niebla o neblina, que hay mucha presión en las capas altas, la presión nos hace que el aire vaya para abajo, como los mostré al principio de la clase. Entonces la señal quiere salir y se encuentra con esa presión del aire y que hace que el radar se curve. Entonces como que el radar en vez de ir hacia adelante, va hacia el piso. Y rebota contra el piso, nos genera el mismo efecto que el eco de terreno y se ve como todo así, sucio, como si hubiera cosas, pero en verdad esto no es lluvia, esto significa tiempo estable. O sea, que ahí te confunde, porque ves los colores y decís, alerta roja, lluvia, y la verdad que no pasa. Pero bueno, eso como para que tengan un pantallazo. Es un radar. El radar es muy útil, es muy importante, es la mejor herramienta que tenemos para la visualización de tormentas, porque podemos ver tormentas en el momento, ¿sí? No estamos haciendo un pronóstico, sino que la estamos viendo. Podemos pronosticar qué va a pasar, pero la estamos viendo en el momento. La tormenta está acá y se mueve para allá, eso lo vemos. Por eso es muy útil. Pero tiene todas estas cositas que uno tiene que tener en cuenta para no mandarse solo y capaz emitir un mensaje que no es. Pero bueno, en complemento de los radares, uno tiene el radar en el piso, escaneando la zona, y también tenemos lo que son los satélites, que muchas veces la gente se los confunde, y es un problema, pero el satélite es otro instrumento de medición de alta tecnología que orbita en el espacio, mucho más complicado de usar y de mantener y de analizar, porque si te pasa algo tenés que mandar algo al espacio como para tocarlo. En cambio el radar lo tenés acá en la Tierra, lo puedes mandar a un ingeniero y que te lo arregle en el momento. Lo que tiene de diferencia con el radar del satélite es que ves desde arriba. Y tenés unas ventajas que es no hay obstáculos en el camino, eh, pero a diferencia del radar, el radar lo que hacía era emitir una señal, esa señal rebota con las gotas y escucha una respuesta. Es como si fuera un murciélago, dispara, escucha el rebote y ahí entiendo qué está pasando. En cambio, el satélite solamente escucha, ¿sí? Todas las cosas emiten temperatura, todo emite temperatura, eso es una parte de la física normal, que es cualquier elemento que uno ve tiene una temperatura. Lo que hace el satélite es medir esa temperatura, ¿sí? Y con esa diferencia de temperaturas que tenemos las cosas, podemos detectar a qué altura hay una nube, qué temperatura tiene el agua, qué temperatura tiene el suelo, y con eso nosotros hacemos inferencias de qué está pasando abajo, ¿sí? Lo que tiene es que si yo quiero ver la temperatura del suelo en Buenos Aires y justo está pasando una tormenta, esa tormenta me va a tapar la señal. Entonces yo no puedo ver qué pasa abajo porque tengo una nube arriba. Entonces hay limitaciones también. Por eso está bueno tener el radar abajo para que ese efecto se complementen, ¿sí? No podemos depender solo de uno o de otro. Tenemos que usar las dos cosas a la vez como para tener un escaneo general de lo que está pasando. Y los satélites en sí mismos también tienen distintas utilidades. No hay un satélite para todo. Existen los satélites de distintas órbitas que se usan como para ver algunas cosas con mayor resolución temporal. Yo quiero muchas imágenes de un solo lugar en poco tiempo. Puede ser, eso es lo que nosotros conocemos como el satélite geoestacionario, que es algo que está quieto. Se le dice geoestacionario porque se mueve con la Tierra, ¿viste? La Tierra rota. Nosotros sabemos que damos una vuelta en 24 horas, que eso es lo que nosotros llamamos un día. Y lo que se hace es se pone un satélite a una distancia, que son más o menos 36.000 kilómetros, un montón, lejísimo. Entonces, a esa distancia lo que pasa es que el satélite y la Tierra giran juntos, ¿sí? Entonces, como que cuando la Tierra da todo un día de rotación, el satélite hace lo mismo desde esa órbita. Y lo que pasa es que si uno se para en el satélite, lo que está haciendo está viendo siempre la misma cara. Entonces, como que como se acompaña la rotación de la Tierra y del satélite, estamos siempre viendo el mismo lugar. Eso me permite a mí mantener la imagen fija y yo puedo mirar siempre la misma parte de la Tierra y escanear todo el tiempo.
Eso es lo que nosotros tenemos para ver las imágenes de satélite que usamos para visualizar las tormentas. Estamos todo el tiempo viendo el lugar, las tormentas pasan y yo las puedo ver cada 10 minutos. Pim, 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 pim. La resolución es mala en ese sentido, en comparación con el otro satélite, porque estamos muy lejos, entonces se degrada la imagen, pero tengo una alta frecuencia de imágenes, eso me sirve mucho. Son las imágenes geoestacionarias. Después tenemos otras, que es la órbita polar, que es lo que está acá. Si ven acá la imagen, está como una comparativa, está mucho más cerca de la Tierra, a unos 800 kilómetros. Lo que tiene con eso es que miro muy de cerca, no puedo tener una imagen ampliada, sino que miro un punto bien fijo de la Tierra porque estoy viendo de cerca. Lo que puedo hacer ahí es le puedo meter mucha resolución. Existen satélites de esta órbita, los polares, que tienen una imagen con una resolución de hasta 30 metros, por ejemplo. El tema es que pasa una vez cada 8 días ese satélite. O sea, como que no es muy útil para ver tormenta, porque yo si quiero ver la tormenta la quiero ver en el momento y cómo se está moviendo. Entonces, si el satélite pasa una vez, me saca una imagen súper definida, pero después pasa los próximos 8 días, o a veces pasan, depende de la órbita, algunos pasan 2 veces en un día, ya la tormenta se me fue. Entonces como que perdí el seguimiento. Pero se usan para otras cosas, como para ver la temperatura del suelo. Después de una tormenta, por ejemplo, después de lo de Bahía Blanca, que fue el gran evento de este año, nos sirve para ver qué tanta agua quedó en el suelo, para qué tan húmedo quedó. Entonces podemos hacer una imagen a una resolución de 30 metros para ver cuántas calles se inundaron, cómo fue todo el impacto que generó después. Tienen otras utilidades, ¿sí? O sea, como eso no, eso es como para que tengan en mente. Eh, y bueno, acá tenemos una imagen comparativa, ¿ven? Esto es una imagen de un satélite de órbita geoestacionaria. Como ven, puedo sacar una foto de todo el hemisferio, toda América, de Estados Unidos, Canadá, hasta Tierra del Fuego y casi un poco de la Antártida. En cambio, el otro, el polar, como lo ven acá, saca de frajitas, de cachitos. Entonces, como que si yo quiero ver tormentas, me sirve más esto para ver cómo se mueven en el momento. Pero del otro lo puedo usar para el día después, para ver cosas como, bueno, cómo quedó la Tierra después, con mucha resolución, para ver el impacto, ¿sí? Como para que tengan eso de, de referencia. Y bueno, así se ve. Esto se hace después como son productos, ¿cómo se dice? Como que se van pegando las cachitos de todas las pasadas que van haciendo en los satélites y se puede generar una imagen. Lo que tiene esto que es una trampa, porque no es la misma hora la que pasó por acá que la que pasó por acá. O sea, la imagen del satélite cuando pasa por acá es el escaneo 1, por ejemplo, y cuando llegó al escaneo acá, 1, 2, 3, 4, 5, ya pasaron 12 horas. Entonces, la nube esta no es comparable con esta porque ya pasaron 12 horas, estamos viendo como en distintas escalas de tiempo. Por eso no es tan útil esto. Esta imagen es muy linda para ver así, tiene mucha resolución, se ve muy, muy colorida, pero eh, para hacer lo que hacemos nosotros, el seguimiento de tormenta, no nos sirve. Nos sirve para después. Eh, por ejemplo, estos son utilidades de los satélites geoestacionarios. Podemos ver si hay descarga eléctrica, podemos ver las temperaturas de la nube, podemos ver cómo están los gases y ver los contaminantes en todo un área muy grande. Cada 10 minutos. O sea, es un montón de información, es muy útil. Pero la resolución es un poco más baja. En cambio, con el otro, podemos ver puntos donde hay incendios, focos de calor. Cuando vemos una ceniza volcánica, se puede ver con mucha definición la ceniza, como acá. Y por ejemplo, los cauces de los ríos y los desarrollos, podemos ver cómo quedó después de una tormenta. ¿Sí? Podemos sacar una zona más seca, una zona más húmeda, podemos ver cómo es que está cargado de agua. Se hace una comparación de, bueno, el día previo a la tormenta, ¿cómo estaba esto? Tal. Día después, y ves esa diferencia y puedes ver cuánta agua quedó eh, con el satélite polar. Tiene esa gran utilidad. Pero para el momento de la tormenta, que es lo que nos importa cuando hay quilombo, usamos estos. ¿Sí? Bueno, y con eso terminamos con los sensores remotos. Pasamos a la última parte de la clase, que son los sistemas de alerta temprana que tenemos y cuándo podemos encontrarlo. No sé si Feli estás ahí para compartir. Sí, Perfecto. Ahí está. confirmas si se ve bien. A ver, A ver, no estaría viendo. Si no te comparto yo, ahí sería. espera. Ahora, Perfecto. ahí va. Bueno, eh, sabemos que son muchos temas Sí, medio y largo que tenemos. cada uno de estos temas es bastante amplio. La idea de esto es medio como que tengan un pantallazo general. Sabemos que, porque también le tenemos que meter, ¿viste? Un tema atrás de otro sin por ahí dar tanto en profundidad, pero bueno, está bueno esto para ir abriendo nuevas consultas, preguntas y disparando inquietudes y después ir viendo más en profundidad cada uno de estos temas. Eh, bueno, en este caso vamos a ver un par de temitas más para ir cerrando. El, eh,
les voy a hablar un poco del sistema de alerta temprana, que un sistema de alerta temprana es básicamente una herramienta cuyo objetivo es adelantarse a la potencial ocurrencia de algún fenómeno que pueda generar algún daño, justamente para disminuir ese daño que puede generar y salvar vidas, ¿no? Ese es el objetivo principal. Lo podríamos dividir a los sistemas de alerta temprana en cuatro instancias, 4 etapas, que una es el monitoreo, que en general cuando en términos meteorológicos usamos mucho lo que recién les contó Pablo de imágenes de radar, imágenes de satélite, pero también vamos viendo otras, tenemos muchas herramientas de monitoreo. Después, otra etapa es el análisis y el pronóstico. En función de lo que vamos viendo con todas las herramientas que tenemos, se toma la decisión de emitir un pronóstico. Después se genera la alerta, esa sería una tercera etapa, que es las alertas que ya escuchamos, estas que son alerta amarilla, alerta naranja, bueno, distintos tipos de alerta, y la respuesta, que es básicamente qué es lo que se hace con esa información cuando llega a los tomadores de decisiones, que pueden ser las defensas civiles locales, bomberos, los vecinos, y cuál es la respuesta que se da para disminuir ese potencial daño. Sin ninguna de estas etapas, el sistema falla, digamos. Si falla el monitoreo, falla, si falla la respuesta. El sistema es todo eso, no se queda solamente en la misión de la alerta, sino que termina cuando se tomó una decisión y esa decisión generó justamente que se disminuya el riesgo. Bueno, la más conocida es la del Servicio Meteorológico Nacional, que está ahí, la pueden ver en la página del servicio, smn.gov.ar/alertas. Otras que usamos también nosotros son las del Servicio de Hidrografía Naval y las del INA, que tienen que ver con las crecidas y las bajantes, tanto del Río de la Plata, la costa, como, bueno, también todas las del INA que tienen que ver con las del Cuenca del Plata. Bien. Sabemos, bueno, las alertas, ¿puedo pasar? Ahí está. Las alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional son por lluvias, vientos, tormentas, son estos nevadas y sonda que no se aplican mucho acá. Para ese tipo de fenómenos, y también se emiten lo que son advertencias que no tienen grados de color, o sea, no tienen intensidad, no es amarillo, naranja, rojo, sino que está o no está, que es, por ejemplo, como la niebla, polvo, humo o ceniza volcánica. Y después, además de este sistema de alertas, están los avisos a corto plazo, que son los pronósticos a muy, muy corto plazo, que es en horas. De 1 a 2 horas, esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son básicamente toda la información que pueden encontrar dentro de la página del Servicio Meteorológico. Ahí mismo en la página, cuando ustedes entran, van a ver un mapita de Argentina con todas las áreas y distintas áreas que están en alerta con distintos colores según el potencial daño que puedan generar. Una vez que ustedes hacen clic, por ejemplo, en su localidad o en su región, en una región que esté en alerta, les despliega un pronóstico a 3 días marcando en cada uno de estos días los rangos de horario que están en alerta, separados en madrugada, mañana, tarde y noche, que básicamente es el día partido en 4, y bueno, definiendo esos horarios en los que hay más probabilidades, en los que hay alerta, es bastante simple la visualización, y además pueden haber las advertencias, que es lo que les había dicho, con un color violeta. No existe la alerta violeta, aunque muchas veces se dice alerta violeta cuando hay
humo o niebla. No repliquen eso, no existe alerta violeta, es simplemente una advertencia y se usa el color violeta para mostrarlo dentro de este tipo de gráficos. Bueno, acá está un ejemplo directamente sacado de la página. Este es como medio un ejemplo para que se vea todo lo que puede haber. Este es un ejemplo práctico de una alerta. Ahí ven, como les dije, los distintos niveles de alerta y para las distintas horas. Y una descripción también de la alerta que dice qué es lo que puede pasar. En caso de hay alerta por lluvia, cuántos son los milímetros que se estima que puede llover. En caso de viento, cuántos son los kilómetros por hora que se esperan. Y así, como una pequeña descripción de la alerta en cada uno de los casos. ¿Agrego algo, Feli? Tengan Sí, en dale. cuenta que ahí el SMN divide en 4 etapas el día: madrugada, mañana, tarde, noche. Madrugada se refiere a desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, ¿sí? Mañana se refiere a 6 de la mañana a 12 del mediodía, tarde de 12 del mediodía a 6 de la tarde y de 6 de la tarde a 12 de la noche, noche, ¿sí? Esos son los horarios que define cada etapa del día para las alertas. No, ahí era solo eso. Bien. Sí, esta es justamente una limitante dentro de las alertas por estos tipos de rangos de 6 horas, pero bueno, es cierto que en algún momento hay que cortar porque es muy difícil definir para cada una de las áreas específicamente qué horas va a estar más afectado. Por eso justamente nosotros complementamos esta información por ahí con rangos un poco más acotados. Bueno, y estas son las placas que elaboramos nosotros, que se basan en las alertas del Servicio Meteorológico. De hecho, replica exactamente la información extraída del Servicio Meteorológico con las áreas en amarillo, naranja, rojo, según corresponda, y una pequeña descripción del evento, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Qué tipo de fenómeno se espera y la intensidad que puedan llegar a tener, ¿no? Es básicamente la misma información, solamente que de una forma un poco más sintética, como para poder darle difusión, ¿no? Para que pueda circular por las redes o distintos medios de comunicación. Agrego algo ahí, Feli. Sí. Tengan en cuenta que a veces, últimamente, en especial en estas últimas alertas, pueden encontrar cierta diferencia entre lo que ponemos nosotros en la placa y lo que dice la alerta del CMN en su página, ¿sí? Muchas veces, según nuestro análisis, si vemos que los acumulados, por ejemplo, pueden ser menores a los emitidos por el SMN, le vamos a bajar los acumulados y van a ver, por ejemplo, menor acumulado en la placa que vamos a emitir. Incluso si vemos que la probabilidad de granizo es muy baja, también le vamos a sacar lo que hay de granizo, ¿sí? Pueden haber diferencias, incluso también en las placas de viento, pueden haber ciertas diferencias y esa diferencia no es que un error que nosotros nos equivocamos al escribirlo, sino es que según nuestro análisis estamos viendo por ahí fenómenos menos intensos o ciertos acumulados más bajos y bueno, si vemos que es bastante probable a nuestro criterio que sea menor, lo cambiamos, ¿sí? No es que va a ser un error de tipeo. Solamente Bien. Sí, la información que replicamos son las áreas en alerta y después damos como una pequeña descripción un poco más menorizada, pormenorizada. Bien, esto es las placas que se envían. Acá una pequeña diferencia entre lo que son alertas y son los avisos a corto plazo, que es la información que podemos ver en la página del servicio. Ya un poco les había dicho, las alertas son esas que vimos, amarilla, naranja, roja, que son pronósticos con hasta 3 días de anticipación y que se actualiza en general 2 veces por día, salvo algunas situaciones en las que se actualiza, si amerita el caso, tienen actualizaciones en otro tipo de horarios, tienen más de 2. Y los avisos a corto plazo, que son avisos cuando ya
el fenómeno está ocurriendo, cuando ya se puede identificar en las imágenes de radar, como les mostró Pablo hoy, ya se puede empezar a ver el fenómeno y se da aviso a corto plazo. Entonces, este aviso es más para el seguimiento, más ahí el minuto a minuto cuando está ocurriendo, y es bastante más fiable porque ya está sucediendo y ya se emite como para decir, bueno, prepárense porque en 1, 2 o 3 horas puede llegar a afectar a la localidad en la que estamos. Bueno, este es otro, voy a meter pata, este es otro tipo de información que nosotros brindamos, que es un pronóstico por región dentro de la provincia. La provincia la dividimos en 5 regiones, en el centro, noreste, noroeste, sudeste, sudoeste. Y para cada una de estas regiones hacemos un pequeño pronóstico también con escala de color para cada uno de los días, según el riesgo que puede estar implicado en los fenómenos que pueda llegar a haber. Lo mismo, es una pequeña descripción para cada uno de los días y es como un panorama semanal, obviamente más enfocado en los primeros días que en los últimos, con un poco más de detalle en los primeros días, justamente porque es de los que más información tenemos. Y los que más confianza tenemos en los pronósticos, justamente por la cercanía en el tiempo. Y además agregamos en ese pronóstico el pronóstico del servicio meteorológico para una localidad dentro de esas áreas, como puede ser La Plata o La Barría, Mar del Plata, etc. Esa es información directamente extraída del servicio meteorológico como para tener un pantallazo para una localidad dentro de ese área de cómo viene, porque ahí también tenemos información como temperaturas máximas y mínimas para cada uno de los días, viento, etc. Para complementar un poco la información también que les damos. ¿Cómo está el tiempo? Rapidísimo. Los modelos de pronóstico son básicamente cuentas matemáticas que se hacen con toda la información meteorológica, todos los datos de radar, de satélite, todos los datos de temperatura, de superficie, de temperatura, viento, presión atmosférica. Todos esos datos se ponen en una computadora, una supercomputadora que puede resolver muchas cuentas, por eso en general son servidores super gigantes y computadoras con mucha capacidad, y eso devuelve un pronóstico, cómo interpreta según varias cuentas matemáticas, cómo interpreta que se va a comportar la atmósfera, o sea, qué es lo que va a pasar en el futuro, teniendo en cuenta toda la información que tenemos. Hay muchas de estas computadoras, o sea, muchos de estos modelos, y distintas formas de verlo. Los modelos más conocidos son el modelo yankee, el modelo europeo. Hay modelos de otros países, también hay modelos basados en modelos. Bueno, eso se puede profundizar mucho más, pero es básicamente eso y hay distintas formas de verlo. Una página conocida donde puedan ver este tipo de información es Windy, que justamente les permite elegir entre 4 modelos distintos para esta región. Y ahí pueden ver muchísima cantidad de información según las necesidades que tiene cada usuario. Para interpretar esa información muchas veces hace falta conocer qué es lo que se está viendo y qué es lo que eso representa. No es que con esa información directamente podamos tomar una decisión, sino que hace falta interpretarla. Y bueno, en función también un poco... Sí. Agrego algo ahí, Feli. Sí. Por ejemplo, cuando ustedes agarran su celular y se pueden ver el pronóstico por el celu, viene de ahí, de un modelo de computadora, ¿sí? Por eso muchas veces esas computadoras no es que están corriendo todo el día pronóstico, sino que toda la información se le mete a esa computadora y tardan un par de horas en resolverlo y mandar el pronóstico. En general suele tardar unas 6 horas aproximadamente. Entonces sacan 4 pronósticos por día. Entonces, de repente, si usted agarra el celular, consultan, capaz que ese pronóstico se hizo hace 3 horas.
y es probable que su célula diga, en tu localidad está lloviendo, o sea, le aparezca la gotita de lluvia y ustedes dicen, che, pero acá no está lloviendo. Bueno, justamente porque no hay información real del momento, sino es información pronóstica por un modelo de computadora que tal vez lo hizo hace 3 4 horas, ¿sí? Por eso muchas veces no condice lo que uno ve con lo que está pasando de verdad. Pero también tengan en cuenta que eso es un modelo de computadora que agarró toda esa info, la procesó y ahí terminó, ¿sí? No le das un seguimiento. Esa es la diferencia de un pronóstico, por ejemplo nuestro, que cuando le mandamos el pronóstico, revisamos todo hasta los últimos minutos antes de mandarle la información, ¿sí? No es algo que elaboramos hace un par de horas y se los mandamos. Pues esa es una de las diferencias de los modelos y la información que le puede llegar, por ejemplo, por nuestros canales. Bien, por eso también recomendamos, si van a usar una aplicación, que usen la aplicación del Servicio Meteorológico, que justamente hay gente detrás de eso que interpreta eh, la situación. No es solamente, o sea, no es una información que escupe un modelo, así, un resultado, sino que hay detrás de eso también hay una interpretación. Bien. Un poquito, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es básicamente la confianza o falta de confianza que tenemos nosotros a elaborar un pronóstico, que se basa, como les había contado, uno de los factores en los cuales se basa es en la diferencia que hay entre la información que distintos modelos nos dan. Esto quiere decir, si tenemos varias cuentas que nos da un modelo, o sea, una de estas computadoras, me dicen, bueno, para tal día, mañana va a llover. El otro modelo, o sea, sacando cuentas de distinta manera, tomando otro tipo de datos, eh, dice que va a pasar lo mismo. Y después agarramos otra computadora y dice que va a pasar lo mismo, bueno, eso nos da más confianza, eso reduce la incertidumbre. Por el contrario, si tenemos un día en el que uno de estos modelos dice que va a haber sol, el otro dice que va a llover con tormentas, el otro dice que van a caer 2 gotas, bueno, eso hace que nosotros tengamos mucha incertidumbre, porque, digamos, no están de acuerdo entre todos estos modelos qué es lo que puede llegar a pasar. Otro factor también es la lejanía en el tiempo. Mientras más falta para un pronóstico, mientras más tiempo de anticipación, mayor es la incertidumbre. Acá pusimos un caso medio de ejemplo, como para que vean. Dicen, bueno, por ejemplo, si nos preguntan qué va a pasar viendo esta información que tenemos acá. Estos son 3 modelos distintos, ¿verdad? Uno europeo, el europeo es el primero que se ve, el estadounidense es el segundo y el ICON, que es alemán, es el tercero. Y a nosotros nos preguntan, bueno, ¿qué va a pasar el viernes al mediodía o el viernes a la tarde, digamos, a las 15 horas? Los 3 ven, esa barrita es la lluvia, la barrita esa azul o violeta. Los 3 indican que va a llover, entonces, bueno, eso nos da a nosotros confianza, eso reduce la incertidumbre y podemos decir que va a haber lluvias o es muy probable que haya lluvias con poca incertidumbre. Por el contrario, si nos dicen, bueno, ¿y el sábado qué se espera el sábado a la tarde? Bueno, ahí podemos ver que un modelo, el primero que vemos más arriba, interpreta que van a caer 2 gotas, o sea que va a haber muy poca lluvia. El segundo, que va a haber lluvia, probable tormenta, o bastantes lluvias. Y el tercero que vemos, prácticamente no ve nada de lluvia. Bueno, ahí decimos, hay alguna probabilidad de lluvia, pero la incertidumbre es mayor, o sea, hay mucha incertidumbre. No tenemos tanta confianza en ese pronóstico, pero sabemos que la probabilidad de ocurrencia está. Bien. Esto es bien por encima una interpretación de incertidumbre y es muy importante conocer este concepto porque nosotros lo usamos, porque cuando tenemos confianza decimos, bueno, hay alta probabilidad, pero cuando la incertidumbre es alta, que es algo que sucede,
también es importante transmitirla. Y no tiene que ver con decir, bueno, dale, decime. No, tiene que ver con la información con la que contamos. ¿Bien? Y es importante comunicarla porque esto también es importante para tomar decisiones. No es lo mismo tomar una decisión cuando la incertidumbre es alta, o sea, cuando no hay mucha confianza en el pronóstico, o tomar una decisión cuando hay mucha confianza y la incertidumbre es baja. Porque tomamos la decisión con mayor grado de certeza y de confianza en lo que pueda llegar a pasar. Ya estamos medio de tiempo, ¿no? Bueno, esto por encima también tiene que ver la incertidumbre en la distribución geográfica de lo que pasa. No es lo mismo decir, bueno, va a llover en un área grande, decimos, bueno, hay probabilidad de que llueva en un área bien extensa. Cuando también es importante saber que un fenómeno como por ejemplo granizo se va a dar en lugares muy, muy concretos y muy puntuales. ¿Bien? Entonces, acá tenemos dos ejemplos de uno que es granizo y tormentas a la izquierda de la pantalla en zonas muy concretas y otro de una lluvia con una distribución mucho mayor que es a la derecha, que ven como una mancha bastante más amplia. Entonces, la incertidumbre cuando es en una zona muy puntual es mucho mayor porque decimos, bueno, no sabemos bien dónde va a caer, sabemos que va a caer en un área determinada, pero no sabemos puntualmente dónde. Ahora, cuando el fenómeno es una lluvia que se da en lugares mucho más extensos, bueno, tenemos mucha más confianza que va a suceder en cada una de esas localidades o en un área extensa. O sea que la incertidumbre también tiene que ver con la extensión del fenómeno y no solo con la confianza que tenemos por las diferencias o similitudes entre modelos. Sí, sí, para agregar, fíjense que la imagen de la izquierda de todo fueron unas tormentas puntualmente bastante fuertes, con granizo grande registrado en Mar del Plata, y uno a priori podría decir, bueno, ojo, porque en el sudeste de la provincia de Buenos Aires pueden haber tormentas fuertes, ¿sí? Y de hecho se dieron. Ahora, si vemos Necochea tal vez estuvo con sol, ¿sí? Y digo, che, acá no me cayó ni una gota. Bueno, eso es parte también de la incertidumbre. Nosotros podemos prever que en una cierta área se puede dar alguna tormenta fuerte, pero después por ahí puntualmente se da en un municipio y en otro no, ¿sí? Pero termina sucediendo, en general termina sucediendo. Lo que hay que entender es que es muy difícil decir, che, Mar del Plata va a tener tormenta que te puede dejar granizo grande y en Necochea va a tener sol. Eso es muy difícil hacerlo, ¿sí? Y por eso muchas veces está y sucede de que esperamos que para una cierta área hayan fenómenos importantes, fuertes o severos, y después se da de forma puntual. Bien, bueno, con esto ya estaríamos. Ahora abrimos el espacio de preguntas. No sé cómo estamos de tiempo. Estás muteado, Igna. Quien tenga consulta directamente puede desactivar el audio y preguntar. Dejo de compartir así vemos todo. Sin vergüenza, lo que quieran preguntar. ¿Quieren que corte la grabación para no sea tan largo? Dale.